Hola, buenos días. Soy María Pía y soy enfermera en el bloque materno-infantil del Hospital Príncipe de Asturias. En este bloque vamos a hablar del debut diabético y de su educación diabetológica. Lo primero que debemos tener en cuenta en el debut diabético es que debe ser siempre un abordaje multidisciplinar en el que debemos intervenir tanto los médicos, pediatras endocrinos, todo el equipo de enfermería, los psicólogos que nos ayudarán a abordar con la familia y con el niño el nuevo rol que van a desempeñar a raíz del diagnóstico de la enfermedad, como los trabajadores sociales para tramitar ayudas, facilitar todo el proceso de la enfermedad. Por otro lado, es importante decir que el abordaje siempre debe ser individualizado y holístico, teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente. Lo primero que debemos tener en cuenta es la edad del paciente para poder adaptar tanto la educación como la dieta a esta nueva situación. Por otro lado, debemos tener en cuenta la situación socioeconómica de la familia, puesto que durante la educación del paciente diabético es muy importante la dieta y, por tanto, el nivel socioeconómico influye bastante. De igual modo, influye mucho la cultura y la forma de alimentación de cada familia y influye también el estilo de vida, que intentaremos siempre que sea lo más parecido al previo al diagnóstico de la enfermedad, pero siempre favoreciendo unos hábitos lo más saludables posible. Por otro lado, dentro de la educación diabetológica tenemos dos grandes campos de batalla, que son la hipoglucemia y la hiperglucemia. Es de las primeras cosas que se les enseña a la familia, tanto el saber diagnosticarlas como el saber actuar. Es importante decir que dentro de las hipoglucemias existen hipoglucemias asintomáticas que son muy típicas en niños. En los niños es fácil a veces diagnosticarlas, puesto que la gran mayoría llevan una serie de sensores que nos avisan con alarmas. Los explicaremos un poquito más adelante. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en la hipoglucemia. La hipoglucemia vamos a considerarla siempre que haya una glucemia capilar por debajo de 70, sea sintomática o asintomática, y las hipoglucemias se tratan siempre. Los síntomas principales de las hipoglucemias suelen ser cansancio, hambre súbita y diaforesis y palidez cutánea, pero como ya he dicho, no siempre hay síntomas. La forma de tratar las hipoglucemias va a ir en dos grandes vías, con pérdida de conocimiento o sin pérdida de conocimiento. Si tenemos una hipoglucemia sin pérdida de conocimiento, lo que vamos a hacer es administrar hidratos de carbono de absorción rápida, una ración de los mismos. A los 15-20 minutos haremos una nueva glucemia capilar. Si está por encima de 90, administraremos una ración de hidratos de carbono de absorción lenta, que son galletas, pan, y ya mantendremos la glucemia a lo largo del tiempo. Una vez que hemos tenido una hipoglucemia, siempre debemos estar pendientes de las glucemias durante el día, puesto que puede volver a ocurrir que haya una hipoglucemia. Si no hemos conseguido una glucemia por encima de 90, lo que haremos es repetir el proceso. Administraremos una ración de hidratos de carbono de absorción rápida, que son azúcar, zumos, glucosa, volveremos a medir y allá administraremos los hidratos de carbono de absorción lenta. Es importante decir que decimos una ración, pero en niños muy pequeños puede ser media ración o incluso 0,25 de ración. Como hemos dicho, se adapta a las necesidades de cada paciente. Si nos encontramos una hipoglucemia con pérdida de conocimiento, la principal es administrar glucagón. El glucagón lo podemos encontrar en dos presentaciones, de manera intramuscular y de manera intranasal. El que conocemos os voy a poner la siguiente diapositiva, la que solemos conocer es la intramuscular, que es un diluyente y un soluto, se mezclan en la jeringa y se administra de manera intramuscular, de manera cotidiana. Importante decir que en menores de 2 años se administra 0,25 de la jeringa, o sea, un cuarto. De 2 a 6 años media jeringa y de 6 años en adelante se administra una jeringa entera. La intranasal, el problema que tiene es que solo de momento se utiliza en mayores de 4 años, pero es muy fácil de utilizar y muy fácil el mantenimiento. Entonces se está tendiendo más a utilizar el glucagón intranasal. Por otro lado, siempre que sea necesario utilizar el glucagón, hay que acudir posteriormente al hospital para comprobar que no haya desequilibrios electrolíticos y comprobar por qué ha surgido esa hipoglucemia tan grave.
Por otro lado, tenemos la hiperglucemia. La hiperglucemia es una glucemia por encima de 250. Las hiperglucemias suelen dar menos sintomatología que las hipoglucemias. Se suelen encontrar en hallazgos de comprobación cotidiana en los que se hacen capilares a los pacientes diabéticos. Aún así, las hiperglucemias también es importante tratarlas. No se deben mantener en el tiempo puesto que causarían daño hepático, daño renal o daño en la retina o en diferentes órganos. Los síntomas principales pueden ser cansancio, aumento de la sed, sensación de temblores o fatiga. Cuando nosotros nos encontramos ante una hiperglucemia, tenemos dos grandes vías también de las hiperglucemias. Tenemos con cetosis en sangre o sin cetosis en sangre. Las hiperglucemias siempre se van a tratar con administración de insulina. Cuando existe una cetosis en sangre, lo que es importante es que el paciente frene la actividad, puesto que podríamos hacer un daño hepático o muscular. Y administraríamos las insulinas de acción rápida, es decir, bolos de rescate. Ahora comentaré cómo se calculan. Si conseguimos la glucemia deseada, lo que haremos es mantener en el tiempo un control para evitar que vuelva a haber un rebote y vuelva a haber una hiperglucemia. Si la glucemia no conseguimos controlarla a través de insulina subcutánea, habrá que valorar una perfusión de insulina IV. Cuando no tenemos cetosis en sangre, simplemente administramos bolos de insulina. La manera de calcular las unidades de insulina que debemos administrar a cada paciente es a través del factor de sensibilidad. El factor de sensibilidad lo calcularemos de la siguiente manera. 1700 partido de la dosis de insulina diaria del día anterior, tanto bolos como basales, y tanto rápidas como lentas. Ese resultado será el factor de sensibilidad. Una vez que tenemos el factor de sensibilidad, vamos a calcular las unidades de insulina que vamos a necesitar. Eso lo calcularemos de la siguiente manera. Glucemia real, que es la glucemia que tenemos en este momento, nuestra hiperglucemia, menos la glucemia deseada, que suele ser entre 120 y 110, partido del factor de sensibilidad que nos ha dado previamente. Y eso serían las unidades de rescate que precisa ese paciente. Una vez que tenemos esto, pues es seguir comprobando y cada 2 horas hacer una medición para comprobar que la glucemia está en rango. Y el siguiente gran bloque de la educación diabetológica durante el ingreso hospitalario, como hemos dicho, es el régimen alimenticio. El régimen alimenticio siempre vamos a hacer, lo primero, un cálculo calórico que va a depender de la edad del paciente. En los menores de 10 años se utiliza la ley de Lagrange, que es la que aparece en pantalla, y en los mayores de 10 años simplemente dividimos en niñas y niños y calculamos más o menos las calorías. Esas calorías se van a adaptar a las necesidades del paciente, al hambre que tenga ese paciente y a sus características personales. Una vez que tenemos las calorías que necesitamos, hay que saber cómo vamos a dividir los macronutrientes. Los macronutrientes siempre los vamos a intentar dividir como 50-60 hidratos de carbono, que es lo que nosotros nos incumbe, sobre todo en la educación diabetológica, porque es lo que sube o baja la glucemia, proteínas, que deben ser un 10-15, favoreciendo siempre las proteínas de alta calidad, y lípidos o grasas, que son un 30-35, que de igual modo siempre hay que favorecer las grasas saturadas porque son de alta calidad, pero las grasas insaturadas que son de alta calidad. Una vez que ya tenemos el régimen alimenticio y sabemos cuántas calorías necesitamos y cómo debemos dividirlas, sabemos que debemos calcular siempre los hidratos de carbono. En el paciente diabético lo vamos a calcular en un sistema por raciones, en el cual vamos a necesitar saber que 1 gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías y que por cada gramo de hidrato de carbono sabemos que 10 gramos de hidrato de carbono es una ración. De esta manera vamos a calcular todas las raciones a lo largo del día en cada paciente. Vamos a poner aquí un ejemplo para que se entienda mejor. Tendríamos un paciente de 5 años, haríamos la ley de Lagrange, nos saldría el total de kilocalorías diarias. Eso lo dividiríamos entre la mitad para calcular el 50% y esas son las kilocalorías de hidratos de carbono que yo necesito. Una vez que yo tengo esas kilocalorías, lo que haremos será calcular
a cuánto equivale en forma de raciones. Y una vez que tengo esas raciones las divido a lo largo del día. Normalmente se distribuye de esta manera, que suele ser desayuno 20-25, media mañana y merienda 15-20, comida 30-35 y cena 20-25. Pero no siempre se tiene que distribuir así. Siempre vamos a favorecer que sea lo más cómodo y lo más adaptado a la vida cotidiana de cada paciente y a las necesidades de los mismos, como hemos dicho a lo largo de toda la explicación. Por último, en esta diapositiva lo que os muestro son los diferentes dispositivos que hay para controlar la glucemia. Tenemos la glucemia capilar o cetónicos capilares, que es la que conocemos de toda la vida, y los otros dos son dos sensores. Tenemos el Freestyle, que nos permite una medición a través del móvil o a través del dispositivo de manera puntual, pero sí que nos indica tendencias, que es los grandes avances de los sensores. Nos indica si la glucemia se va a mantener así en el tiempo, tiene tendencia a subir o tiene tendencia a bajar. Esto nos va a permitir facilitar el abordaje previo a que exista una hipoglucemia o una hiperglucemia para poder actuar antes. Es cómodo porque nos permite medir sin tener que hacer glucemias capilares. Sí decir que cuando da valores límites, tanto por arriba como por abajo, debemos hacer una glucemia capilar de comprobación. Y luego tenemos el ESCOM, que es el que se suele poner en niños porque es muy práctico, ya que hace glucemia, o sea, hace mediciones continuadas, nos manda directamente al dispositivo, al móvil de los progenitores, al móvil de la enfermera o a los móviles que tengamos asociados, lo cual nos está continuamente avisando de la glucemia de ese paciente. También nos indica tendencias y ambos dos nos podemos pautar unas alarmas que nos avisen ante una hipoglucemia o una hiperglucemia, que nosotros marcaremos en qué rango queremos que nos ayude. Con lo cual, en niños se está tendiendo a utilizar estos sensores porque facilitan mucho la vida tanto del niño como de los familiares. Por último, muchas gracias por la atención y recordar que, como hemos dicho, tanto en la educación diabetológica como en cualquier enfermedad es muy importante el abordaje holístico e individualizado de cada paciente y que todo el equipo trabaje de manera multidisciplinar para favorecer todas las necesidades y atenciones que precisan nuestros pacientes. Muchas gracias.